Candidata a las Chuapas, está hablando precisamente de los videos, la veracruzana Eva Cadena. Vamos a escucharla. Mi comunicado y posteriormente una ronda de preguntas y respuestas. Señoras y señores de los medios de comunicación, agradezco mucho su presencia en estas horas tan difíciles para mí. Soy la diputada Eva Cadena. Estoy aquí ante todos ustedes para dar la cara, para decir la verdad y para acabar con la calumnia y con la ofensa. Si dejé pasar un tiempo, fue porque las amenazas de muerte afectaron mucho a mi persona, a mis hijos, a mi familia, y tuve que dar un espacio para ellos, y también el mismo lo ocupé para mi defensa legal. Hay mucha gente interesada en que yo pague las culpas de otros, en que pierda mi diputación y que incluso acabe en la cárcel por delitos que yo no he cometido. Quienes me conocen saben que fui víctima de una trampa. Mi partido Morena, cuando más lo necesitaba, me dejó sola. Violaron mi presunción de inocencia, mis derechos políticos y mis derechos humanos. Ahora me doy cuenta que usaron mi caso para lavarse la cara. Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas: el dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales. Me usaron como coartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales, y Morena no es la excepción. Las campañas son muy costosas, cada vez más, y los partidos, en lugar de poner orden y dar transparencia, han optado todos por simular que se cumplen los topes de campaña y que el único financiamiento que existe es el público y el que establecen las reglas, cuando en realidad fluye mucho dinero sin control. En esta historia, sin embargo, no todo lo que se ha dicho y no todo lo que se ha visto es verdad. Por eso vengo ante ustedes a hablar de este tema que se ha difundido ampliamente y que ha servido para presentarme como la persona que no soy. Quiero empezar por decirles de manera muy clara que solo existen dos videos. Uno en el que acudí a una reunión con un grupo de personas que se acercaron a mi oficina presentándose como familiares y cercanos del coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, el diputado Amado Cruz Malpica. En esa reunión, para sorpresa mía, porque era algo que no esperaba, es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones en que se presenta con un video editado que se dio a conocer a los medios. El segundo video, que igualmente ha sido manipulado y cortado para que parezcan varios, es donde devuelvo el recurso. Ustedes pueden verificarlo porque incluso estoy usando la misma ropa. La persona que fue el enlace y que se presentó a mi oficina y se identificó como Alexis García, me dijo que era primo del diputado Amado Cruz Malpica. Cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo. Me dijeron incluso que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz por el tema de la inseguridad. De modo que, presionada por lo inesperado de la situación, fue que acepté el recurso a condición expresa de que buscaría conductos partidistas para hacerlos llegar. Fue un error de mi parte y lo he reconocido y siempre he dado la cara. Actué con la confianza que me daban las circunstancias. Era, a todas luces, una trampa que mucho lamento y que mucho me ha dañado y que me ha presentado como lo que no soy y nunca seré. Sin embargo, cuando hablé con el presidente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, me dijo él tajantemente: ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso. Por eso voy al segundo encuentro,
a decirles que yo no podía ser el conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran con la diputada Rocío Nale o con el propio diputado Amado Cruz Malpica, porque lo que me consta y de lo que yo puedo hablar es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena. El financiamiento de los partidos no cumple con lo que determina la ley. Por ejemplo, en el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas como las visitas de López Obrador. Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan indiscrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral. Una gira o un mitin requiere de muchos recursos. El financiamiento obtenido no es el que determina o aprueba la ley y tampoco se presenta en los informes que se debe hacer a las autoridades electorales. En este caso, se trata de recursos públicos que debieron ser utilizados para hacer una labor legislativa de calidad, pagando buenos asesores y especialistas que apoyen la tarea de los diputados. Para lo que sirven es para actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba prácticas como esas que todos los partidos hacen. Más aún, ese dinero público que recibe el coordinador de la fracción de Morena es utilizado además para pagar asesores que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso electoral de Veracruz y que ocupan para financiar sus actividades. Todo esto ocurre por instrucciones de la diputada Rocío Nale y del diputado Amado Cruz Malpica. Por eso me impidieron ser la coordinadora de los diputados de Morena, lanzando en su momento una campaña feroz en mi contra entre los diputados plurinominales porque les interesaba disponer de esos recursos. Estas actividades me inconformé, las denuncié al interior del partido, me opuse tajantemente y ahora entiendo por qué la reacción en mi contra ha sido así. Después de que salieron los videos, estuvieron presurosos a denunciarme, a quitarme la candidatura, a pedir la expulsión inmediata del partido. Mi error fue utilizado para hacer a un lado la competencia o a un testigo incómodo. No querían que estas cuestiones se ventilaran públicamente. Sin embargo, le he pedido a mi abogado que me prepare la denuncia que voy a presentar sobre el financiamiento legal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz. Es tiempo de decir la verdad y de hablar del problema que todos los partidos tienen, de las prácticas corruptas, del uso de los recursos públicos, del engaño y de la doble moral. Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal de sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de todos los partidos, incluyendo Morena. Otro ejemplo es el discurso de los diputados de Morena respecto a la donación que hacen del 50% de sus salarios para las universidades que promueve López Obrador. Si fueran realmente honestos, entregarían el 50% de lo que verdad cobra un diputado de Morena, y no es así, aunque presumen de no mentir y de no traicionar y de no robar. Pero la verdad es que no aportan ni el 10%, y eso es otro de los muchos engaños que se hace a la militancia de Morena y al pueblo de México. Como diputada por el estado de Veracruz, exigiré transparencia y un manejo honesto de los recursos que reciben todas las fracciones parlamentarias. Como muchos mexicanos, abracé la idea de que Morena era un partido diferente, que era un partido con el que se puede cambiar al país, pero la obsesión por el poder le ha llevado a que sus prácticas sean similares a la del resto de los demás partidos. Después de los videos, con quien tuve comunicación fue con la diputada Rocío Nale. Su recomendación fue que me deslindara de inmediato del licenciado. Ahora entiendo que para ellos lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presunción de inocencia, como lo han hecho conmigo.
Yo soy una mujer que proviene de una familia honesta. Soy una mujer trabajadora que genera empleos en Veracruz a través del trabajo con su familia. En esta historia he sido víctima, he sido el daño colateral de los políticos corruptos, de uno y de otro partido, que buscan el poder por el poder. Por eso yo decidí empezar a decir la verdad. Espero que las autoridades investiguen quiénes son los responsables de este engaño que he sido víctima y de los videos que solo cuentan una parte de la historia. También espero que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten pruebas lícitas, no materiales que solo han servido para mi linchamiento mediático y para sacar provecho político de los partidos, incluso de parte del partido al que le aporté más de 42,000 votos como candidata a diputada por mayoría. Esto es todo lo que hoy les tengo que externar. Les agradezco su atención.